Como me dijiste, como un estudio. Buenos días. El día de hoy veremos el tema de casos especiales de carcinoma de mama. Mi nombre es Miguel Ángel García Rosales y mi maestra asesora para esta clase fue la doctora Yasmín Ramírez Calvaro. Como el contenido de esta sesión, primero abarcaremos una pequeña introducción y posteriormente iremos hablando de los carcinomas de mama. Trato de abarcar en esta plática los que se clasifican como en los tipos bien diferenciados de carcinoma ductal invasivo. Después vamos a hablar de algunos, dentro de los que se incluyen el medular, tubular, papilar, los tumores del pezón, ahondando en la enfermedad de Payet, los tumores fibroepiteliales, hablando del tumor filoides, y los tumores mesenquimales, haciendo énfasis en los sarcomas. Y posteriormente ya unas breves conclusiones. Empezando con la introducción, el carcinoma ductal invasivo no especificado y el carcinoma ductal in situ representan aproximadamente el 85% de los cánceres de mama. Típicamente, pues ya como lo hemos visto en clases anteriores, se van a caracterizar por una masa especulada o irregular que generalmente puede dar una simetría focal en los estudios de mama. El 15% restante de los cánceres de mama van a ser de otro tipo, como el lobulillar invasivo, que ya lo vimos en la anterior clase, y también los podemos dividir en ciertos subtipos, como los bien diferenciados, que vamos a hablar un poquito más de origen estromal y lesiones neoplásicas metastásicas. Bueno, comenzando con los subtipos bien diferenciados del carcinoma ductal invasivo. Cuando hablamos del carcinoma ductal invasivo, generalmente vamos a hablar de que histopatológicamente tienen una falta de diferenciación. Los subtipos van a exhibir un diferenciador al producir túbulos de mucina o algún otro tipo de sustancias que les va a dar ya histopatológicamente ese carácter. Casi todos estos tipos de cáncer van a estar ya bien diferenciados, van a tener un crecimiento lento, con excepción del carcinoma medular. Y estos, al igual que todos los otros carcinomas, vamos a clasificarlos con la escala de Scar-Blum-Richardson, que es esta. Que esta escala la van a conformar estos 3 puntos, que es la formación tubular, el tamaño nuclear y la mitosis. Hablando de la formación tubular, es que tanto el tumor o la neoplasia está condicionando una distorsión histopatológicamente. Si es mayor del 75%, se le da un punto. Si es del 10 al 75%, 2 puntos. Y si es del 10%, 3 puntos. El tamaño nuclear lo podemos decir de que entre más grande sea el núcleo, mayor grado de malignidad se puede tener. Si vemos un núcleo normal, solo le vamos a dar en esta escala un punto. Si lo vemos entre 1.5 a 2 veces el tamaño del núcleo, se van a dar 2 puntos. Y si es mayor de 2 veces el tamaño normal del núcleo, 3. Y posteriormente el grado de mitosis que observemos en un campo. Se puede dar de 0 a 9, cuando le dan un punto, de 10 a 19 mitosis, 2 puntos, y más de 20, ya como 3 puntos. Esta escala, a partir de estos puntos que nos da esta escala, podemos clasificarlos ya en la de, nos van a dar ciertos grados, en la escala de Nottingham, que es la que está al lado, donde si tenemos de 3 a 5 puntos, podemos decir que es un grado 1 o bien diferenciado. Si tenemos de 6 a 7 puntos, un grado 2 o moderadamente diferenciado.
Y si tenemos de 8 o 9 puntos, un grado 3 o un poco diferenciado. Ahora sí, empezando ya con los subtipos de este carcinoma, pues vamos a empezar con el carcinoma medular. El carcinoma medular de mama es una neoplasia rara que comprende menos del 5% de los carcinomas. Tiene predilección por las mujeres de un grupo de edad más joven y se encontró que constituyen aproximadamente el 11% de todos los tumores malignos de mama entre las mujeres de 35 años o menos. Se llega a describir como un tumor bien circunscrito con un alto grado histológico. Hablando igual de patología, pueden tener estos márgenes abultados, una arquitectura sincicial, sin estructuras glandulares, puede llegar a tener regiones de necrosis, y una de las principales características es de que puede llegar a tener un infiltrado prominente de linfocitos. Estos tumores, otra de sus características distintivas es que suelen ser negativos para los receptores hormonales de estrógeno y progesterona, así como para el HER2, o sea, lo podemos clasificar como un triple negativo, y además se puede asociar con mutaciones del BRCA1. Clínicamente, estos tumores se van a caracterizar por un crecimiento rápido, por lo tanto, a menudo se van a manifestar como una masa palpable. Generalmente, las características radiológicas pueden llegar a ser indistinguibles de otro tipo de tumores de este tipo. Y, sin embargo, el pronóstico va a ser bueno, como en la mayoría de todos estos, o va a ser va a tener un mejor pronóstico que los anteriores mencionados. Okay, y esto es lo que se ve por patología. Aquí en la esquina tenemos una imagen del macroscópico donde podemos ver que posteriormente lo vamos a correlacionar con las imágenes radiológicas, como este tipo de tumor tienen sus márgenes bien circunscritos. En la imagen panorámica de la microscopía podemos ver cómo si están delimitados o circunscritos todos sus márgenes, y aquí lo que vemos con un color más azul son los infiltrados linfocíticos, y lo que vamos aquí señalado por las flechas va a ser la reacción sincicial que puede tener, que es como una fusión del citoplasma entre las células. Además de todo lo que veamos como puntitos azules, van a ser los linfocitos que van a estar extremadamente, o va a ser de las características principales de este tumor. Hablando ya de las características radiológicas, dentro de la evaluación por mamografía que podemos observar de estas lesiones es de que vamos a ver masas o nódulos ovalados o redondeados que van a tener por lo general sus márgenes bien circunscritos, y si llegan a estar no circunscritos, van a estar solo de alguna región como indistintos oscurecidos por el tejido fibroglandular. Okay, aquí tenemos dos imágenes de mamografía. La primera en una proyección cráneo-caudal, en donde vamos a observar aquí este nódulo de morfología ovalada con sus márgenes bien circunscritos, que no está condicionando ninguna distorsión o asimetría en la mama, ni algún otro dato. No tiene calcificaciones, y aquí lo que la paciente refería era como un nódulo palpable. Aquí tenemos un acercamiento de otra mamografía, en la cual igualmente podemos observar cómo tiene la morfología ovalada, sus márgenes bien circunscritos, y no se asocia a otros tipos de calcificaciones o que condicione alguna distorsión de la arquitectura de la mama. Dentro de las características ultrasonográficas que podemos llegar a ver en este tipo de tumores, vamos a ver masas o nódulos hipoecoicos con una morfología redondeada o ovalada, con sus márgenes circunscritos o igualmente parcialmente indistintos. Podemos llegar a observar un halo de edema peritumoral. También se pueden llegar a ver áreas quísticas debido a la necrosis que pueden llegar a tener este tipo de tumor. Los ganglios axilares también los podemos ver aumentados de tamaño, con pérdida de su morfología, así como un aumento en flujo de la exploración con Doppler color poder.
Y a la valoración con elastografía, una de las características que pueden llegar a tener es que la pared y el tejido circundante nos van a dar como un patrón duro o rígido. Okay, aquí tenemos en la parte superior dos imágenes de ultrasonido en escala de grises. La primera, en la cual podemos ver un nódulo de morfología ovalada, sus márgenes están bien circunscritos. Vemos que es principalmente hipoecoico, con una orientación paralela, lo que ya posteriormente en estudios de histopatología pues nos va a dar como un tipo medular. La siguiente imagen en escala de grises es en la región axilar, donde podemos ver un ganglio en la cual tiene pérdida de su morfología y hilo graso, lo que también nos puede orientar a que esta lesión, si en un principio creíamos que tenía un carácter benigno o no sospechoso de neoplasia, ya con esto pues nos puede orientar un poco más a que sea algo que tenga un patrón de malignidad. La siguiente imagen es otro paciente en la cual observamos un nódulo de morfología ovalada con sus márgenes microlobulados, en la cual tiene un patrón ecogénico complejo para tener áreas sólidas y quísticas, y en la exploración con Doppler podemos ver ciertas áreas de flujo en las porciones sólidas. En la evaluación con elastografía podemos ver que en la periferia tiene un patrón duro o rígido. Sí. En la evaluación por resonancia magnética podemos observar que este tipo de tumores va a tener una forma ovalada, los márgenes circunscritos, y puede tener un realce a la administración de contraste homogéneo o heterogéneo, dependiendo de si tiene o no hay áreas de necrosis. Puede llegar a tener un realce periférico tardío, y las curvas cinéticas de tiempo-intensidad podemos observar de que presentan a tipo 2 o de meseta o tipo 3 de lavado. Okay, aquí tenemos las imágenes en un plano axial de resonancia magnética, en la cual en los cuadrantes externos observamos, esta es pues, un T1 con administración de medio de contraste en una fase temprana, y esta es una fase tardía, en la cual podemos observar cómo tiene en la fase temprana un realce temprano, y posteriormente en las tardías en anillo. Esta paciente, además, podemos observar en la mama contralateral que tenía aparte 3 lesiones, que estas persisten con el realzando en las fases tardías, que ya nos hablan de algo más benigno, pero esta es la que sí se clasificó como un carcinoma medular. Y aquí tenemos la imagen de la curva, en la cual tiene un realce temprano, ávido, y posteriormente presenta el lavado. ¿Okay? Hablando del siguiente subtipo, entramos en el carcinoma mucinoso. Este representa alrededor del 2% de los cánceres de mama. Está caracterizado por grupos de células tumorales suspendidas en grupos de mucina extracelular. La prevalencia está relacionada con la edad, y se encuentra se puede llegar a encontrar hasta el 7% en mujeres de 75 años o más, mientras que en pacientes más jóvenes es menos del 1%. Lo podemos dividir, o se puede dividir histopatológicamente, como un carcinoma mucinoso puro y un carcinoma mucinoso mixto. Esto dependiendo de las características que tenga, si es puramente un contenido de mucina o tiene otras características. Generalmente, en la evaluación clínica, a diferencia del anterior, sí se puede llegar a palpar, pero si se palpa se van a sentir como una masa más blanda que dura. Igualmente, todos estos tipos de tumores van a tener un mejor pronóstico. En las imágenes de histopatología podemos observar en las tinciones de hematoxilina y eosina cómo vemos los grupos de células inmersas en un contenido de mucina, como si estuvieran flotando y en la misma. Y en la imagen macroscópica del tumor podemos ver
esas zonas que corresponderían con la mucina. Hablando de las características por mamografía, podemos llegar a observar masas o nódulos generalmente que van a ser hiperdensas en comparación con el tejido fibroglandular. Sus márgenes por lo general van a ser circunscritos y en menos de la mitad de los casos pueden llegar a tener calcificaciones, dentro de las cuales podemos observar que sean de tipo amorfas, grosas heterogéneas o en palomitas de maíz. Hay que tener en cuenta que en menos o aproximadamente el 20% pueden no llegar a ser vistos por mamografía. Aquí tenemos pues, 4 imágenes de mamografía, las primeras de mama izquierda y mama derecha, en proyección cráneo-caudal y en oblicuo medio lateral, donde podemos ver a nivel del cuadrante externo y superior esta imagen ovalada, márgenes circunscritos, llegando a ser en esta porción superior un poquito como oscurecidos por el tejido fibroglandular. La vamos a ver con una densidad mayor al tejido fibroglandular, y esto pues ya son las características que podemos llegar a observar en este tipo de tumor. Dentro de las características ultrasonográficas vamos a observar que igualmente conservan una morfología ovalada. Los márgenes van a estar circunscritos o parcialmente indistintos solo en algunas regiones. Van a ser por lo general con una ecogenicidad igual a la grasa y en ocasiones pueden tener un patrón ecográfico complejo, o sea, con áreas quísticas. Este tipo de tumor puede llegar a tener el reforzamiento acústico posterior en más del 50% de los casos, y la mayoría van a tener una orientación paralela. Aquí tenemos 3 imágenes en escala de grises en la cual podemos observar la primera, un nódulo con una morfología ovalada, sus márgenes circunscritos, predominantemente hipoecoico en comparación con la grasa, aunque tiene también una ecogenicidad hiperecoica en su centro y con una orientación paralela. En las otras 2 imágenes en escala de grises vemos como el nódulo está isoecoico a la grasa, tiene los márgenes microlobulados y tiene el reforzamiento acústico posterior, que puede ser característico en este tipo de lesiones. A la evaluación por resonancia magnética, los carcinomas mucinosos suelen ser muy hiperintensos en secuencias ponderadas en T2 debido al contenido de mucina, y van a tener un patrón de realce gradual. En otro lado, si llegan a ser no puros en mucina o mixtos, si pueden llegar a tener una intensidad de señal un poco menos hiperintensa en T2, y en base a esto también nos puede ayudar un poco. Además de que los valores de ADC suelen ser más altos que en las lesiones benignas. Las curvas cinéticas de intensidad de medio contraste pues suelen llegar a ser en las que son puramente de mucina, de meseta, y en las que tienen un contenido mixto pueden llegar a tener una curva de lavado. Sí, aquí tenemos 3 imágenes de resonancia magnética de mama, en la cual la primera es un T1 sin saturación grasa, donde podemos ver el nódulo de una morfología ovalada en sus márgenes circunscritos, y cómo se muestra hipointenso en T1, un poco más heterogéneo, pero principalmente hiperintenso en T2, y con un realce heterogéneo en la secuencia T1 pues contraste con saturación grasa, y como en las curvas presenta de tipo meseta. Okay. Hablando del carcinoma papilar, las lesiones papilares de la mama son un grupo heterogéneo de lesiones
de difícil diagnóstico, tanto radiológico como histopatológico. Y esto va a ser la principal preocupación tanto para nosotros como para los patólogos. Las lesiones papilares benignas van a tener un riesgo de transformación a lesiones malignas, y las lesiones las podemos clasificar tanto en un papiloma intraductal como una papilomatosis, papiloma con atipia, papiloma asociado con un carcinoma ductal in situ o un carcinoma papilar encapsulado, así como un carcinoma micropapilar invasivo. ¿Okay? Los carcinomas papilares de mama son raros. La mayoría a la evaluación histopatológica pueden clasificarse dentro del carcinoma papilar encapsulado o carcinoma papilar sólido, o que sea una metástasis sobre todo de un carcinoma papilar de ovario. Clínicamente las pacientes pueden ser asintomáticas, o una de las características diferenciales o clínicas principales es que presenten una secreción sanguinolenta por el pezón o una masa palpable. Todas las lesiones papilares que tengan un componente maligno, a la evaluación por patología van a tener una capa de células van a carecer, de una capa de células miopiteliales. Aunque el pronóstico generalmente llega a ser bueno en comparación con otro tipo de carcinomas ductales invasivos. En la evaluación por patología podemos ver cómo este nido de células con un patrón papilar, y en el acercamiento cómo carecen de células miopiteliales hacia la periferia. A la evaluación por mamografía, todos este tipo de lesiones, como ya las vimos también, pueden llegar a ser con una morfología redondeada, ovalada, generalmente hiperdensas, con sus márgenes circunscritos o con un área focalmente distintos. Y este tipo de lesiones se puede asociar a calcificaciones de tipo amorfo o pleomórfico. Que tengan espiculaciones es raro en este tipo de tumores. ¿Okay? Aquí tenemos 3 imágenes de mamografía. La primera en proyección cráneo-caudal, la segunda oblicuo medio lateral, y la tercera, es una magnificación de la proyección cráneo-caudal, en las cuales vamos a observar este nódulo de morfología ovalada, aquí sus márgenes circunscritos con solo esta área, aquí como en la cual podremos llegar a que está focalmente indistintos. A la evaluación por ultrasonido, igualmente, vamos a tener, van a tener una morfología tanto ovalada, van a tener un patrón ecográfico complejo con un componente sólido y quístico. Es posible llegar a encontrar secuelas de sangrados o hemorragia, y pueden tener también realce acústico posterior. A la evaluación con Doppler color puede tener un aumento del flujo de las porciones sólidas, y una de las características principales o que se pueden llegar a ver en este tipo papilar es que tengan la presencia de un vaso nutricio. Aquí tenemos 2 imágenes de ultrasonido, la primera en escala de grises y la segunda con evaluación con Doppler poder, en la cual observamos esta lesión de morfología ovalada con un componente ecográfico complejo, con áreas quísticas y una porción sólida, la cual a la evaluación con el Doppler color pues tiene aumento del flujo, y en la cual vamos a observar como si fuera el vaso nutricio que puede observarse en este tipo de lesiones. A la evaluación con resonancia magnética suele presentarse como una masa redondeada u ovalada con márgenes circunscritos. La composición interna pues suele ser heterogénea, con múltiples o una masa nodular de intensidad de señal intermedia que se proyecta desde la periferia hacia la luz. Y también dependiendo del contenido, pues la podemos ver principalmente
hipointensa en las secuencias de T1, hiperintensa en secuencias de T2. Y a la administración de medio de contraste puede tener un marcado realce, sobre todo de las porciones de la pared del quiste, los tabequis y el nódulo mural que se observe. Tenemos 3 imágenes de resonancia magnética en las cuales podemos observar la primera en un T1, como es más hipointensa esta lesión de morfología ovalada con sus bordes, márgenes circunscritos, que está condicionando una retracción de la piel, y podemos observar en esta parte esta proyección hacia la luz que tiene una intensidad de señal intermedia, la cual la podemos observar mejor en las secuencias de T2, como es la lesión predominantemente hiperintensa, pero igualmente podemos observar la proyección con una intensidad de señal intermedia, y a la evaluación con gadolinio, como tiene un realce heterogéneo y las curvas de intensidad, vamos a ver un tipo 2 o perdón, aquí vemos un tipo 3 o que tiene de lavado. Hablando del carcinoma tubular, igualmente es un carcinoma raro, forma casi entre el 1 al 5% de los carcinomas de mama, y a la evaluación histológica, pues generalmente van a estar compuestos por túbulos epiteliales ductales que se interrumpen en el estroma de la mama y están cubiertos y van a estar asociados con células miepiteliales ausentes, que esto lo vamos a confirmar o se va a confirmar por histopatología con las inmunotinciones de P63. Igualmente van a tener un buen pronóstico, y a diferencia de los anteriores mencionados, generalmente este tipo de pacientes van a ser detectadas en las pesquisas. Este tipo de carcinoma, generalmente al tener un crecimiento lento, no se llegan a tener como un nódulo, una masa palpable, pero en las características radiológicas, vamos a hablar un poco más, nos llegan a llamar un poco más la atención, por lo que se llegan a biopsiar, y esto va a hacer que posteriormente tengamos más casos de carcinoma tubular como reportados. Estas son las imágenes histopatológicas en donde podemos ver estos túbulos que están entrando hacia la porción estromal, además de las proyecciones citoplasmáticas hacia la luz de los túbulos. Y la siguiente es una imagen de inmunohistoquímica, una función de inmunohistoquímica, donde en las porciones normales vamos a observar cómo pintan. Perdón, me faltó mencionar que era con una inmunohistoquímica con P63. Esto, cuando lo evalúa el patólogo, las porciones normales están pintando, y las porciones que se veían en los cortes de hematocilina y eosina van a carecer de esta capa de células y no van a realzar en la inmunohistoquímica. Dentro de las características por mamografía, estas, a diferencia de las anteriores mencionadas, los vamos a ver con una morfología irregular, con sus márgenes espiculados, y pueden llegar a generar una distorsión de la arquitectura de la mama. Pues esto es lo que hace que nos llame la atención al nosotros evaluarla, y por eso ya están aumentando los casos de carcinoma tubular reportados. Al igual que se puede asociar con microcalcificaciones amorfas o pleomórficas. Aquí estamos viendo 2 imágenes de mamografía. La primera en una proyección craniocaudal, en la cual observamos este nódulo con una morfología irregular, la cual está condicionando una distorsión de la arquitectura. Y ya es otra paciente, la siguiente, pero es un aumento, en una imagen
de mamografía en una proyección craneocaudal, en la cual podemos ver cómo no se definen adecuadamente los bordes, los márgenes de la lesión, tiene una morfología irregular y está condicionando una distorsión de la arquitectura normal de la mama. ¿Cuáles van a ser las características por ultrasonido de este tipo de lesiones? Generalmente vamos a observar una masa con una morfología irregular, hipoecoica, con márgenes espiculados o indistintos. Puede ser marcadamente hipoecoico y va a estar asociado con una distorsión de la arquitectura. Generalmente este tipo de lesiones condicionan o pueden dar una sombra acústica posterior y observarse además focos ecogénicos debido a que tengan calcio. Okay, aquí estamos viendo 3 imágenes de ultrasonido en escala de grises en las cuales observamos cómo la morfología que pueden llegar a tener, que son irregulares, van a ser isocoicos o con regiones hipoecoicas, además de condicionar sombra acústica posterior. A la evaluación por resonancia magnética podemos llegar a observar que son generalmente en T1 iso ligeramente hipointensos, pueden presentar un realce heterogéneo y las curvas cinéticas pueden ser de lavado o meseta. Este tipo de tumores pueden llegar a tener un falso negativo, aproximadamente del 50%, y generalmente la resonancia magnética va a ser útil sobre todo en un planeamiento quirúrgico para estas lesiones. ¿Sí? Estas son las imágenes que tenemos, la primera en un T1, la segunda en un T2 y posteriormente ya con contraste y con saturación grasa, donde observamos cómo este tipo de lesiones se comportan hipointensas en T1, hiperintensas en un T2, el realce heterogéneo y con unas curvas de tipo meseta. ¿Okay? Vamos a ahorita empezar a hablar de los tumores del pezón, haciendo énfasis en la enfermedad de Payet. La enfermedad de Payet es una entidad poco frecuente, representa aproximadamente del 1 al 3% y se describió en 1874 por James Payet como un síndrome en el que la ulceración del pezón se asociaba invariablemente con un cáncer subyacente. En la prevalencia de un cáncer asociado oscila entre el 67 hasta el 100%. La enfermedad de Payet casi siempre es un signo de malignidad mamaria subyacente. El cáncer subyacente es común incluso en mujeres con una mamografía con una apariencia benigna, sin una masa palpable, perdón. Y las pacientes con una masa palpable o hallazgos mamográficos sospechosos tienen una alta probabilidad de tener un cáncer invasivo. La resonancia magnética en este tipo de patología nos va a ser eficaz para la detección de un cáncer oculto y sobre todo cuando la evaluación por mamografía y ultrasonido nos revela algún dato. La enfermedad de Payet la podemos dividir en 3 categorías. La primera, una enfermedad de Payet del pezón sin un carcinoma ductal in situ asociado. Como lo podemos ver aquí en el esquema, solo podemos tener características clínicas de la enfermedad, pero sin tener un carcinoma asociado. La segunda es una enfermedad de Payet del pezón asociado con un carcinoma ductal in situ de los conductos, pero que sean subyacentes al complejo areola-pezón. Como lo podemos ver en esta imagen, tenemos las manifestaciones clínicas en el pezón y posteriormente que esté afectado en uno de los conductos que estén adyacentes o subyacentes a la región. Y la tercera categoría es la enfermedad de Payet del pezón con un carcinoma ductal in situ asociado con los conductos galactóforos subyacentes al complejo areola-pezón y otro que esté al menos 2 centímetros del complejo areola-pezón, como lo podemos ver en el esquema.
La presentación clínica de la enfermedad de Paget es característica y debe de alertar al médico sobre la probabilidad de que esta enfermedad tenga un carcinoma subyacente. Clínicamente se puede caracterizar por prurito, eczema, eritema, erosión o ulceración del pezón, una piel escamosa, retracción del pezón o una secreción sanguinolenta del mismo. A la exploración o el examen físico se puede llegar a sentir o identificar una masa y engrosamiento del parénquima. Histopatológicamente se va a caracterizar por la presencia de las células de Paget, que son estas de aquí, las cuales van a tener el citoplasma, que se va a ver un poquito menos, o con los núcleos grandes y también prominencia del nucleolo. Estas generalmente en un inicio de la enfermedad van a estar hacia el extracto basal y posteriormente van a ir subiendo hacia los demás extractos de la epidermis. En la evaluación por mamografía, la evaluación por mamografía se debe de hacer en todas las pacientes que se tenga ya el diagnóstico histopatológico, se tenga la sospecha clínica de una enfermedad de Paget. Esto para detectar un carcinoma subyacente, excluir la enfermedad multifocal o en un seguimiento de los casos en los cuales se haya optado por realizar un tratamiento conservador. Así, dentro de la evaluación por mamografía, podemos separarlo en dos, entre las anomalías del pezón, la areola y la región subareolar o retroareolar, y ya las características que puede dar en el parénquima mamario. Dentro de las primeras podemos ver que se puede asociar con un engrosamiento de la piel, retracción del pezón, presencia de calcificaciones malignas o una masa a nivel de retroareolar. Dentro de las características del parénquima mamario también se puede observar nódulos o masas de morfología sospechosa, una simetría, distorsión de la arquitectura o calcificaciones malignas en cualquier otra parte del parénquima mamario. Y es importante recordar que puede llegar a ser normal la mamografía en hasta el 22 al 50% de los pacientes. Okay, aquí tenemos imágenes de mamografía, la primera en la proyección oblicua medio-lateral, en la cual en la mama del lado izquierdo podemos observar cómo tiene el engrosamiento de la piel. No vemos como que tenga la retracción del pezón, pero podemos observar en la región retroareolar cómo se observa un nódulo con una morfología ovalada, márgenes circunscritos, que ya en el contexto de que se esté sospechando de una enfermedad de Paget, que puede estar asociado ya con un carcinoma ductal in situ. La segunda es una magnificación de otra paciente en una proyección oblicuo-medio lateral, en la cual se observan calcificaciones plomórficas finas distribuidas segmentariamente en los cuadrantes superiores. En la evaluación por ultrasonido de este tipo de patologías, podemos llegar a observar una masa irregular o microlobulada sin reforzamiento acústico posterior, y la cual siempre en la mayoría de los casos se va a estar asociada con un engrosamiento, aplanamiento del complejo areola-pezón, ectasia ductal o calcificaciones. ¿Sí? Aquí tenemos dos imágenes de ultrasonido en escala de grises. La primera en la región retroareolar, en la cual vemos un aplanamiento y engrosamiento asimétrico de esta región. Y en la segunda imagen lo que podemos observar es un nódulo de una morfología irregular, márgenes indistintos con algo de sombra acústica posterior. A la evaluación por resonancia magnética va a tener como característica que podemos llegar a ver, realzar la región del pezón, en la cual puede tener un realce ausente, leve o intenso. Dentro de los realces anómalos del pezón podemos observar un realce nodular, un realce de tipo discoide o un realce de tipo irregular. Generalmente, al ser una patología que afecta en la mayoría de los casos una sola mama, va a ser asimétrico este realce.
Okay, y aquí tenemos 3 imágenes de resonancia magnética en T1 contrastado con saturación grasa, en las cuales primero vamos a observar un realce nodular del pezón en la primera imagen. En la segunda imagen, lo que nos va a llamar la atención es un realce no masa segmentario y además de un realce no masa regional en la porción interna. Posteriormente, en la tercera imagen, además observamos un nódulo con una morfología ovalada, márgenes circunscritos, y estos son de los hallazgos que podemos llegar a observar en la enfermedad de Payet. Hay que recordar que sobre todo en la resonancia magnética, esto va a ser su principal uso, o lo principal que está teniendo como más auge, poder llegar a observar patología que no se observe en la ecografía o en la mamografía, patología oculta, y esto los guíe a los médicos tratantes para realizar el tratamiento, que generalmente pues va a ser quirúrgico. Okay, hablando de los tumores fibroepiteliales, hablaremos del tumor filoides. El tumor filoides tiene un componente epitelial y estromal que la característica, o por lo cual recibe su nombre, es que van a ser células en forma de uso y una apariencia en los cortes histopatológicos en forma de hoja. La incidencia es aproximadamente del 1% y la edad de presentación sobre todo va a ser en mujeres jóvenes entre el rango de edad de 35 a 55 años, en las cuales generalmente puede ser un nódulo palpable de una consistencia firme y con un tamaño aproximado de 4 a 7 centímetros, que generalmente van a experimentar un crecimiento rápido. Los tumores filoides se pueden agrupar tanto si tienen un comportamiento benigno, un comportamiento borderline, o si son malignos. Y nos vamos a centrar un poco más en el filoides maligno, que es un tumor raro que va a tener un patrón de crecimiento agresivo y que a menudo pues lo vamos a ver como una masa palpable, que puede llegar a estar asociado con engrosamiento y algo de distorsión de la piel. En las imágenes en patología, aquí vemos cómo se observa en las imágenes macroscópicas y en la imagen panorámica de la microfotografía con tinción de hematoxilina y dioxina, vemos la típica forma de hojas por la cual recibe el nombre. ¿Qué es lo que podemos observar por mamografía? Generalmente vamos a ver, hablando de su forma, nódulos ovalados o redondeados. Los márgenes van a estar circunscritos o a veces oscurecidos por el tejido mamario circundante. Van a tener una densidad hiperdensa y las calcificaciones en este tipo de tumor van a ser infrecuentes o ausentes. En estas imágenes de mamografía, las primeras en proyección, cráneo caudal, y las segundas en oblicuo medio lateral, observamos en los cuadrantes inferior y externo esta imagen, este nódulo de una morfología ovalada, los márgenes circunscritos y que tiene pues, un tamaño aproximado cuando se midió de aproximadamente 5 o 4, que van a ser grandes en comparación con otro tipo de patologías al momento del diagnóstico. Y por ejemplo, si son sobre todo de una etiología maligna, van a estar asociados a un crecimiento rápido. Dentro de las características por ultrasonido, igual vamos a observar una masa, un nódulo con una morfología ovalada o redondeada. Van a estar por lo general circunscritos, van a tener una orientación paralela y van a ser sobre todo con un patrón ecográfico heterogéneo. Pueden llegarse a ver áreas quísticas, pero generalmente no se van a observar. Y a la evaluación por resonancia magnética, lo que se puede observar es que sobre todo se van a ver hipointensas en las imágenes en T1, hiperintensas también en T2, y en estas imágenes que tenemos aquí está en un T1 contrastado
con saturación grasa y con proyección de máxima intensidad, vamos a observar cómo tienen un realce heterogéneo y van a tener curvas, sobre todo cuando se asocian a un tumor filoides maligno, con un tipo 2 o 3. El diagnóstico se va a confirmar mediante la biopsia y este tipo de tumores tiene tendencia a la recurrencia, por lo que se recomienda generalmente la extirpación quirúrgica completa. En los casos malignos no es generalmente, o se dice que no es necesario estadiar la axila, aunque aquí en el departamento siempre observamos la axila de protocolo, que es dentro de nuestros protocolos, siempre, al ser la mayor cantidad de cánceres con una diseminación linfática, nunca está de más checar la axila, pero este tipo de tumor, al ser de un comportamiento más estromal, su forma de diseminación va a ser hematógena, por lo cual las metástasis no van a ser o no las vamos a observar en los ganglios axilares y sobre todo se va a asociar a metástasis pulmonares. La radioterapia no es necesaria en los tumores benignos cuando se reporta esto patológicamente, pero va a tener utilidad sobre todo en los que sean borderlines y malignos. La quimioterapia adyuvante está como controvertido si se va a usar o no, y el tratamiento hormonal no va a ser efectivo a pesar de que puedan llegar a tener receptores hormonales positivos este tipo de tumor. Hablando de los tumores mesenquimales son los que van a ser o van a surgir del estroma de la mama, dentro de los cuales pueden ser tumores de tipo lipomatoso, vasculares, de las vainas nerviosas, tumores miogénicos o tumores tanto de miofibroblásticos o fibroblásticos. Vamos a hablar sobre todo de los sarcomas. Los sarcomas son un grupo heterogéneo de tumores malignos de origen mesenquimal. Representan menos del 1% de los tumores de mama malignos y menos del 5% en general de todos los sarcomas. Pueden llegar a ser primarios o relacionados al tratamiento y en rara vez pueden ser metastásicos. No se ha encontrado que haya un factor predisponente para este tipo de tumores. Hablando del angiosarcoma, es el subtipo más común de sarcoma de mama. Se estima que es aproximadamente del 20 al 30% de los sarcomas primarios de mama y del 50 al 70% de los secundarios. Si hablamos del primario, va a tener una predilección por mujeres jóvenes y clínicamente lo vamos a observar como un tumor de crecimiento rápido, una masa palpable y que puede llegar a tener una decoloración azulada de la piel. El angiosarcoma lo podemos clasificar en 3 grupos clínicos bien diferenciados: el primario, el post-radioterapia o asociados al síndrome de Stewart-Treves, que esto es más que nada que es un linfedema crónico. Los angiosarcomas radioinducidos o que sean posterior a la radioterapia deben de tener al menos una latencia media de 7 años y este tipo de tumor tiene una incidencia aproximada del 0.3% según las series. Para nosotros poder clasificar este tipo de tumor, de angiosarcoma inducido por radioterapia, debe cumplir con los criterios de Cajal, en los cuales tenemos los cuales son que el tumor se originó en un área previamente irradiada, que es un tipo histológico diferente del original, que no existía o no se tenía sospecha al inicio de la radioterapia y que exista un tiempo de latencia entre la irradiación de esta zona y la aparición del nuevo tumor. Dentro de las imágenes histopatológicas, en la imagen de macroscopía podemos observar que este tipo de tumor puede llegar a tener ciertas áreas de hemorragia y en la microscopía pues podemos ver sobre todo en las tinciones de hematocilina y eosina, la presencia de eritrocitos y posteriormente de fusión de células vasculares. El angiosarcoma en la evaluación por mamografía, y casi igual que todos los tumores anteriormente mencionados, no va a tener datos patognomónicos
podemos llegar a observar nódulos redondeados o ovalados que tengan márgenes circunscritos o indistintos, o que sean hiperdensos y y no se asocian por lo general a calcificaciones. En estas imágenes de mamografía, en proyección cráneo-caudal, lo que nos llama la atención es la asimetría que podemos ver en los intercuadrantes, sobre todo externos, que no observamos en la del lado izquierdo, que esto nos puede hacer ya pensar que ahí puede haber una lesión, que lo ideal sería evaluarla con ultrasonido. Dentro del ultrasonido, las características que podemos tener es observar un nódulo con una forma ovalada o redondeada. Generalmente pueden tener los márgenes circunscritos o indistintos, y a la evaluación con Doppler podemos llegar a observar como áreas de aumento del flujo, puede ser turbulento o con áreas pulsátiles. En la evaluación por resonancia magnética pueden ser masas o nódulos circunscritos o no circunscritos, generalmente hiperintensas en T2, hipointensas en T1, con un realce al medio contraste de tipo heterogéneo y con curvas de tipo meseta. Hablando de los leiomiosarcomas, son primarios muy infrecuentes. Generalmente los vamos a ver entre la cuarta a séptima década de la vida y pueden ser como masa palpable, móvil, de un lento crecimiento. Tienen un tumor variable entre 1 a 2 centímetros, pero pueden llegar a ser masas de un gran tamaño. Aunque esto no se puede dar como un factor pronóstico importante. Dentro de las características por mamografía, vamos a observar lesiones redondeadas u ovaladas de márgenes circunscritos, generalmente hiperintensos, y no se van a asociar con calcificaciones. Y en la evaluación por ultrasonido, pues también vamos a observar imágenes de una morfología ovalada, redondeada, con márgenes pueden ser circunscritos o no, que no van a tener vascularidad o aumento del flujo, la exploración con Doppler color. ¿Okay? Dentro de las conclusiones hay que recordar el punto principal, que es de que este tipo de neoplasias malignas de mama pueden presentar características que en un inicio podemos considerar como no agresivas o de tipo benigno, por lo que todas las mamas deben de evaluarse cuidadosamente. Siempre estar alerta a los hallazgos sutiles en las mamografías o detalles adicionales como una nueva masa, un nuevo quiste, a pesar de la apariencia benigna que puedan tener las lesiones. Al evaluarlas con ultrasonido nos puede dar mayor detalle de los hallazgos que podamos observar en la mamografía, y si tenemos dudas, tratar de utilizar todos los recursos que tengamos, como también utilizar la resonancia magnética para este tipo de lesiones. Recordar que también en tumores como el Payet o el angiosarcoma tienen características clínicas distintivas, y los tumores filoides o de origen estromal no van a tener o no se va a observar generalmente una diseminación a los ganglios axilares, por lo que debemos de tomar en cuenta que este tipo de tumores van a tener sus metástasis generalmente a pulmón o a tórax, por lo que estas regiones se deben de evaluar intencionadamente. ¿Okay? Esta es la bibliografía que utilizamos para el tema, y esto. Muchas gracias, Mike. Una muy buena revisión. Para muchos temas los que le tocaron a Mike, y hizo muy buen trabajo. Era como lo que nos faltaba ver para terminar de revisar todas las neoplasias malignas de la mama, y pues remarcar lo que Mike concluyó al final, que es que este tipo de tumores muchas veces presentan características que nos hacen pensar en benignidad más que en malignidad, principalmente el medular y el mucinoso. Entonces sí tenemos que estar muy alerta y tratar de utilizar todos los recursos que tengamos para que este tipo de neoplasias no se nos pasen. Gracias. Gracias.